Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con @MariaNeón, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff. Un podcast de Portavoz.0. Invitado del día de hoy. En su momento vino y platicamos de Museoma, que recordarán bien este proyecto tan lindo de museos en el centro histórico, que ya estuvo en otra ocasión con nosotros hablando del decálogo del diseño, y pues viene a repetir porque, pues no sé, nosotros ya llevamos más de 3 años y siempre les decimos que tienen las puertas abiertas, y acá Eric es un buen ejemplo de que cumplimos nuestra palabra, ¿no es así, Alan? Sí, y claro, y siempre quedan temas pendientes y justo también es bueno ver en retrospectiva los episodios anteriores para ver cómo evolucionan ciertos temas que se vieron, ¿no? Y cómo se toman a medida del tiempo que pasó. Así es. No, y pues bueno, felicidades por tu chamba, porque también Eric ha andado como bien ocupado, y pues bienvenido, Eric León. Así estoy esperando mi cue, ¿no? Así, ya, atrás de las cortinas de la ¿no? Como el Joker, ¿no? Sí, pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Justo te decía, Marlene, que espero que no se hayan dormido tanto con el último episodio que hicimos, que de casi 2 horas. Está muy kilométrico, pero estoy muy, muy agradecido de que me inviten de nuevo. Como que siempre queda esta espinita de hablar cosas, de ver qué pasó, porque ya casi han pasado 2 años y justo por eso nos volvimos a poner en contacto, ¿no? Porque yo hice como en este rato de ocio, me di cuenta que ya habían pasado casi 2 años de nuestro último encuentro, y dije, pues hay que hacer algo para conmemorarlo, y si hay una ilustración. Y es bien, bien raro, ¿no? Cómo pasa el tiempo de rápido y cómo van cambiando los proyectos y cómo vas cambiando tú, y sobre todo con esta nueva normalidad que le dicen, ¿no? Cómo hemos evolucionado y cómo hemos tenido esta oportunidad de repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Y es curioso, digo, como que hay muchas cosas entre medio, y eso es, pues bueno, la pandemia, que es algo innegable. Digo, acá en México todavía seguimos, digo, no confinados, pero pues con restricciones. Ya llegó la vacuna, pero pues bueno, la realidad es que en los últimos meses muchas personas se han dedicado a reflexionar de forma crítica cómo nos ha afectado esta situación. Y pues son muchísimos los temas que a veces no estoy segura si todavía tenemos esta visión para poder asimilarlo todo, porque justo antes de iniciar esta plática yo les contaba que pues hacía 1 año que se desató la pandemia, que en México nos confinaron y en el mundo comenzó el confinamiento y toda esta historia, y de cómo nos sentíamos, cómo era el ambiente en general, ¿no? Como, primero que nada, la percepción sensorial de los espacios, de la calle, de salir con temor. Y ahorita, hoy en día en la Ciudad de México estamos en semáforo naranja y yo veo un montón de tráfico ya en todos lados. Abrieron algunos restaurantes y la gente está vuelta loca en ellos, ¿no? O sea, se tomaron medidas que por un lado están interesantes porque se había temido mucho tomar ciertas acciones como simplemente los cajones de estacionamiento destinados para que están en la calle, como a un lado de las aceras. Ahora ya los restaurantes los han tomado porque, bueno, no pueden operar a menos que sean espacios abiertos, no en espacios cerrados. Entonces, pues de alguna forma eso ha cambiado,
pero pues no sé, o sea, como que hay implicaciones psicológicas, emocionales, laborales, económicas, y se vuelve como una maraña que yo creo le va a dar chamba a los antropólogos de aquí a unos 10 o 20 años, seguramente. A los sociólogos, ¿no? Sí, también. Ajá. A los psicólogos, sobre todo. Esos se están haciendo millonarios. Y pues bueno, en términos del diseño también están ocurriendo cosas, porque es curioso, porque este espacio como de introspección que se nos vio obligados como a permanecer en nuestras casas por muchísimo tiempo, también ayudó a incentivar la forma en la que desarrollamos nuestra creatividad. Mucha gente, creo que pues estas plataformas como Doméstica o Masterclass, o esas donde tú puedes tomar clases vía remota, que fueron un poco pioneras en estos formatos, pues se vieron favorecidas porque pues de pronto estabas como un montón de horas en tu casa sin poder salir, hablando como del año pasado. Ahorita pues nosotros algunos vamos a trabajar presencialmente, muchos todavía están en home office o como dirían teletrabajo, pero al final del día pues el hogar cambió su connotación y por tanto la forma en la que vivimos y creamos también, y eso afecta el diseño. No por nada muchísima gente empezó a comprar un chingo de plantas o se suscribieron a estos canales y empezaron a hacer manualidades. Entonces, pues entre eso y otras cosas es la razón por la que está Erika aquí. En primera, conmemorar que tiene 2 años que no nos visitaban. Segunda, que nos ponga al día de qué hizo usted en los últimos 2 años. Y la tercera, que íbamos a ir abordando, ustedes sabrán como si se quedan hasta el final. Me gustaría conocer tu opinión respecto a esto que planteo, ¿no? ¿Cómo percibes o qué percibes que ha habido de cambios en términos de diseño? Porque hemos hablado con muchos arquitectos al respecto, últimamente también con editoriales. La gente volvió a leer, lo cual está chido. Pero del diseño, para nosotros es un poco difícil monitorearlo porque, bueno, no nos dedicamos a eso. Y también las plataformas y los contenidos han cambiado, entonces pues así el popurrí elige por queríamos que no fuera de 2 horas y ahora va a ser de 3, ¿no? Todo el día. Yo encantado, ¿no? Más bien ahí me pausan ustedes y vamos viendo, ¿no? Pero creo que empezaría por el final, o sea, por la parte del diseño y la pandemia y todo esto. Yo creo que en mi experiencia este año, creo que me ha ayudado sobre todo a reconsiderarme como profesional, como profesionista en el campo del diseño y sobre todo darme cuenta de cómo lo que hacemos como diseñadores de repente ya de por sí es una burbuja muy pequeña. Con la pandemia a mí me ayudó como a darme cuenta de que esa burbuja a veces es como muy, muy cerrada y parece ser que solo nos veíamos o nos vemos a nosotros como diseñadores y no vemos como el gran panorama, ¿no? O sea, como que hacemos libros de autor, hacemos todas estas cosas increíbles, pero de repente yo me puse a reflexionar qué tanto podemos hacer más allá del libro bonito en risografía o en cualquiera de los sistemas de impresión. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a la gente, ¿no? A mí me sorprendía como esta idea de cómo los niños estaban estudiando, ¿no? O sea, cómo estaban solucionando esos problemas los papás, ¿no? Si ya de por sí ir a la escuela es como complicado para aprender, no me imagino qué tan complicado es ahora hacerlo desde tu computadora o desde la televisión para mantener sobre todo la atención y sobre todo el papel de las publicaciones y de los libros en este momento, ¿no? O sea, había un proyecto en el que he estado trabajando y como salteando las preguntas, en el que he estado trabajando junto con nuestros amigos de Laika, sobre todo con Víctor,
en cómo podríamos hacer al diseño como una parte más activa en el mundo editorial, digamos, en cuanto a que las publicaciones no se enfoquen, o al menos nuestro enfoque no sea directamente a lo artístico, sino al otro lado, que es tal vez un poco menos explorado, que es como el campo de las ciencias, y cómo hacer que todos estos conocimientos puedan llegar a un mayor número de personas con un buen diseño editorial, con buenas publicaciones, con cosas bien hechas, pero que no sean prohibitivos los costos, no solo de producción, sino los costos para el que lo quiera adquirir, ¿no? Y todo esto pues surge pues también como este aprendizaje que tuvimos con Museoma, que es el proyecto de museos que ahorita está, digamos, pausado, que la gente de repente, sobre todo los diseñadores, tenemos esta concepción de que diseñamos para un público pues casi específico, pues digamos que tiene el recurso económico para comprar nuestras publicaciones y como que no vemos más allá, ¿no? Entonces creo que esta pandemia me ha ayudado como a irme a ese lado y a tratar de replantear nuestro papel o mi papel en específico, porque pues no hablo por todos los demás, de cómo podríamos hacer eso, ¿no? O sea, creo que es una parte relevante que me ha mantenido ocupado estos meses y pues, ha habido esta oportunidad también de sobre todo terminar proyectos, como lo que decías, ¿no? De que tomar cursos y de ser como hasta cierto punto autodidacta, y de estar manteniéndote como siempre ocupado, ¿no? Que es como esta idea de que tenemos que siempre hacer algo, porque si no, no estamos aprovechando el tiempo. Y de repente te das cuenta de que tampoco pasa nada, ¿no? Si te quedas contemplando la inmensidad del universo y que el mundo sigue girando y no importa si no hiciste ese proyecto que te ha mantenido despierto años, ¿no? O sea, creo que es como mucha reflexión, como que llegó en buen momento, al menos para mí, ¿no? De como que darme cuenta de que tal vez hay un camino que no estaba como bien definido, ¿no? De que tal vez hay otros que sí, de que hay otros que no vale la pena explorar, y pues digamos que ese ha sido como en gran medida lo que ha pasado estos años en mi vida y sobre todo este año de pandemia, ¿no? Creo que digamos que podríamos así empezar como a platicar de todo, pero en resumen eso es lo que ha acontecido estos días. Y es curioso lo que dices, bueno, esto de que si no sientes que no estás aprovechando el tiempo, y creo que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Casi todos, muchas personas que conozco que estamos como en esta situación, pues tenemos varios proyectos simultáneos, vivos, ¿no? Uh-huh. Y siempre pasa que tienes como un minuto, un rato, una hora, no sé, y el adulting, y de pronto piensas como, no sé, debería de estar tejiendo más, ¿no? Debería, no sé, quiero sacar una línea de cojines, debería de estar bocetando, debería de estar viendo materiales, debería, ¿no? Y todo el tiempo te estás ahí como latigueando y no te permites como asimilar y también pues tener estos momentos de, bueno, no sé, las playeras, por ejemplo, de Planta Libre, ¿no? También es algo que ya llevaba un ratote. Alan lo sabe porque su hermano es quien nos ayudó con el diseño del logotipo. Entonces, pues ya tenía un chorro de tiempo que me lo había mandado, y no tanto es desidia, sino que también no estamos luego muy atentos al timing de las cosas y quieres atascarte de no, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y ay no, ¿por qué estoy sentado haciendo nada? Debería de estar leyendo o aprendiendo o trabajando. Y creo que es algo que a muchas personas les pasó estando encerrados, ¿no? Que decías como, uy, no
no puedo estar sentado y pinche baño está más limpio que nunca, o yo qué sé. Entonces, sí ha sido como reaprender a vivir de alguna manera, reaprender a crear, quizás. ¿Tú qué piensas, Alan? Y pues yo, no, para nada, aquí estoy al pendiente. Y apenas llevamos 10 minutos. No, hombre, bueno, entonces estábamos en el decálogo. La verdad es que a mí todo lo contrario, o sea, yo soy una persona que tiene ansiedad, padece ansiedad y no me tiro el piso, o sea, creo que eso hay que normalizarlo, porque me he dado cuenta que justo cuando empecé con esto, a mí lo que me daba más miedo y detonaba más la ansiedad es pensar que yo era el único y que era algo, y que yo era especial, por así decirlo, por tenerlo, y de ahí me di cuenta que muchos amigos lo tenían, y justo a mí me pegó duro el tema del encierro y eso, y yo la verdad decidí que a pesar de que íbamos a hacer home office, yo iba a ser el único que iba a ir al taller. O sea, yo sí que agarraba mi bici, me bajaba a los 8 pisos de mi edificio, porque no hay elevador, y me iba en bici al taller, y ya como si fuese normal, solo que yo solo. Era un poco complicado, la verdad, y sí tenía que estar yo ocupado. O sea, no me daba el tiempo como para decir, o sea, lo contrario a lo que le pasó a ustedes, o no sé si estoy entendiendo mal, pero yo tenía que estar ocupado, tenía que terminar algo y luego, ¿qué es lo que sigue? Para dejar de pensar que realmente me sentía solo y que detonara mi ansiedad, me explico. Entonces, lo que me ayudó, a mí me ayudó mucho para fortalecer el tema ¿sabes qué? Te puedes concentrar en esto, pero también toma tu tiempo para respirar, para estirarte, para relajarte, escuchar música, y me hizo un poco más fuerte en ese sentido. Pero a mí sí me costó mucho trabajo el hecho o sea, para mí no es fácil decir, y no lo digo por mamón, sino para mí no es fácil decir, me voy a sentar y voy a echar una chela y ver una película. Porque justo a mí, cuando yo voy a visitar a mi familia, por ejemplo, yo soy de Veracruz, trabajo, ya llevo viviendo aquí 14 años en Ciudad de México, y cuando voy a ver a mi familia, a los 3 días, o sea, por ejemplo, voy en diciembre, que nos dan como 10 días o algo así, ¿no? Estoy 3 días y al cuarto día ya quiero hacer algo, ya siento que me estoy aburriendo, o sea, deja tú mi familia la disfruto y todo eso, pero me estoy picando los ojos por estar queriendo moverle a la computadora, dar un clic o ver las posibilidades de otras imágenes de las que hago o de otro proyecto, ¿me explico? Entonces, esa es la manera en que yo pude lidiar con eso. No sé ustedes cómo si se identifican con algo de lo que yo les comenté. Sí, creo que para mí es muy chistoso porque como que para mí fue como un poquito benéfico, digamos, porque no tiendo a ser como tan sociable, digamos, o sea, como que era el pretexto perfecto para no salir, ¿no? O sea, como de que te invitan amigos y cosas así. Y así, no, pero es que pandemia, ¿cómo vamos a salir? Entonces, como que para mí era genial, ¿no? Así de, bueno, y ahora ya no me voy a sentir mal porque, pues, en realidad sí está pasando algo que me impide salir, ¿no? Me impediría salir. Entonces, yo también como que a veces tengo problemas de ansiedad. Igual, ¿no? O sea, como que... Chóquenlas todos, amigos. y creo que eso es como parte de lo que nos ha tocado, ¿no? Y así como toda la tecnología y las redes sociales nos han ayudado a mejorar nuestras vidas y a conseguir trabajo o lo que ustedes quieran, también nos ha afectado en ese aspecto. O sea, te pueden inspirar, pero también es como esta habla de, híjole, es que ¿cómo hace esa persona que conozco para estar haciendo todo eso y yo estoy aquí viendo Netflix, ¿no? Veo a mi jefe que se la pasa haciendo cosas y va al taller y hace todo eso y yo no, O sea, como que es una medida como de justo compararte constantemente con lo que está haciendo el otro
creo que para mí ha sido más complicado como rescatar un poco esta onda de la individualidad, ¿no? De que pues yo soy yo y yo llevo mis tiempos y pues está padre lo que está haciendo el de enfrente, pero en realidad eso no importa, ¿no? O sea, está padre, lo aplaudes y todo, pero mis tiempos son estos y no me tengo que presionar. Y se oye fácil, pero es de lo más complicado, ¿no? O sea, porque, o sea, justo el año pasado que saqué, le comentaba a Marlene, ¿no? Como este mapa del transporte de la ciudad, tardé 4 años en desarrollarlo, ¿no? Y como que cada año era como esta losa que tenía yo encima de, híjole, es que ahí está ese proyecto y no lo he terminado. Y lo sacó la Ciudad de México y pues ya como que me desanimé. Entonces, como que dices, bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Si ya lo sacó la ciudad, pues tú lo puedes sacar, o sea, porque en realidad ni se parecen, porque tú estás proponiendo otras cosas. Entonces, como que fue como un conjunto de muchas cosas que van pasando y que dices, bueno, si te tardaste 4 años, pues tampoco pasa nada, ¿no? Tú sabes por qué tardaste 4 años o 5 años en hacer algo. Al final el resultado que obtienes es lo importante, ¿no? O sea, de ya lo lograste, te gustó, a mucha otra gente le gustó, lo compró, lo tienen en sus casas, en sus oficinas, enmarcado, pues ya, ¿no? O sea, ahí no pasa nada, es lo que sigue y no importa como el timing, ¿no? O sea, es como de, pues tú hazlo y que no te importe cuánto vas a tardar en hacerlo, sino que te llene el espíritu, o como ustedes quieran llamarle, el hacerlo y el concluirlo, ¿no? Sí, es curioso. Digo, a mí me gusta mucho como escuchar cada uno de los lados, ¿no? Y voy a citar a Samael, que estuvo con nosotros precisamente también platicando cuando hablamos de coproyecto. Porque Sama ahorita ya vive en Tijuana y tiene un proyecto de velas veganas bien chingón y que íbamos a tenerlo en la internacional también. Pero pues fue un mal timing porque yo por esas fechas de esos meses, noviembre por ahí, para mí digamos que la mitad del año de la pandemia, o sea, de junio a enero, fueron meses muy difíciles emocionalmente para mí, que realmente las únicas ventanas que tenía para pensar en otra cosa, para no estar en estos pensamientos rumiantes de lo mismo una y otra vez, porque también soy ansiosa, ¿no? Pues era hacer el programa, por ejemplo, pero había muchas otras cosas o que a veces incluso hacer el programa me costaban demasiado trabajo, porque en mi caso pues era como una situación, pues no sé, supongo que tal vez era algún grado de depresión, ¿no? Y recuerdo que le escribí a Sama y le dije que de hecho todavía no se ha publicado esa información que ella me mandó. Le comenté y le externé, mira, he pasado por esta situación, y creo que también todo esto nos hizo como mucho más empáticos en las emociones de los demás, porque antes, como bien decía Alan, ¿no? Uno tenía como mucho miedo de decir, voy a terapia, porque temías que te juzgaran por eso, y ahora a mí ir a terapia fue algo que me mantiene donde estoy ahora, ¿no? Que me empiezo a sentir como mucho más en paz conmigo misma y también detectar cuando tú mismo te pones el pie. Y Sama lo que me contestó fue algo que me gustó mucho y lo quería decir ahora. Y me dijo, la mayoría de mis amigos y conocidos traemos pequeñas o grandes batallas personales en estos momentos. Entonces, creo que a todos nos dejó una gran enseñanza, ¿no? Si es que vivías muy a prisa, que era mi caso, ¿no? Yo siempre llena de cosas, no estaba casi en mi casa, estuve viviendo, bueno, como que una parte del confinamiento, todo el confinamiento lo viví en otra casa que no era mi casa. Después ya me mudé a
a otra tercera casa, que es donde vivo ahora. Entonces, pero bueno, yo todo el tiempo estaba como ajena a mi espacio vital, ¿no? A mi casa, a mi lugar, a mi espacio, al grado de que cuando nos confinaron, huí de ahí también, o sea, es como es un indicador importante. Entonces, pues andar corriendo siempre, andar de un lado a otro, haciendo 1000 cosas, pues esto fue como un estate quieto impresionante. A dedicarme como más tiempo a mí, a mis procesos, a escucharme. Igual va a sonar bien pachamama, como siempre digo, pero pues practiqué más yoga y eso me ayudó a conectar con otra parte de mí. No sé, como comunicarte con tu cotidianidad de una manera distinta. Y creo que eso, los beneficios se empiezan a ver después, ¿no? En términos de enfocarse en lo laboral, en tu proceso creativo, en que, pues no sé, incluso ahora ves que tus plantas ya tienen como un retoño y ya sientes que el corazón te brota así de alegría, o los colores, o sea, te vuelves como mucho más sensible en cómo estás viviendo. Y creo que en ese caso para mí pues fue el aprendizaje quizás. Sí, creo que eso, esa parte como tratando de conectarlo con el diseño y cómo los espacios de repente, a pesar de que tú los diseñas, digamos, en mi caso, como bonitos y la gente los ve y te los chulea y los subes a Instagram y subes tu casa, tu departamento, lo que sea, tu oficina, ya que lo vives, te das cuenta de que probablemente no sea el lugar más cómodo, ¿no? Hasta no sé si a alguno le pasó, pero como no pasabas tanto tiempo en él, pues lo único que hacías era verlo, ¿no? Y con que sintieras que visualmente, en mi caso, se viera padre y estuviera bonito, pues ya era suficiente, porque en realidad lo único que hacías es llegar a casi a dormir, a medio desayunar y regresar a la oficina, ¿no? Entonces, como que, pues la cama siempre estuvo bien, ¿no? Estuvo padre, está cómoda, pero ya que empezabas a vivir el espacio de la oficina, tu silla, tu sala, tu cocina, el comedor, te das cuenta de, bueno, al menos yo me di cuenta de, oye, esta casa es muy incómoda, ¿no? O sea, está bonita, pero es muy, muy incómoda. O sea, las sillas son incómodas, el sillón de repente es incómodo, la única silla que está padre es la de mi oficina, porque pues invertí en una silla para que en estos momentos en los que me tocara trabajar desde casa, pues fuera cómodo. Pero fue como muy chistoso darte cuenta de cómo de repente los espacios que tú mismo diseñas y creas para ti, entre comillas, cuando los vives en realidad de todos los días, todo el día, es cuando te das cuenta de que tal vez no hiciste tan buen trabajo, ¿no? Y además, y como ya en otro tema, es cómo replanteas, o al menos yo replanteé mi relación con el vivir en la ciudad, ¿no? O sea, ya era otra forma en donde ya no usaba transporte, si salía a la oficina, pues me iba caminando, ¿no? Yo vivo en la Santa María y me iba caminando de la Santa María a la Narvarte, que es donde está mi oficina. Entonces tenía que pasar por pues, Insurgente, Reforma, la Roma y pues ya hasta llegar a la Narvarte. Entonces, como que vivir a pie la ciudad con calma, como que hasta supe de muchas personas que abandonaron la ciudad y está bien, que bueno, tendrán sus razones, pero a mí me hizo como... No quisiera usar el término enamorarme, pero como que sí me hizo revalorarla y darme cuenta de que la ciudad es bonita si la sabes vivir, ¿no? A tu ritmo, si la vives en realidad, más allá de que la uses solo como un lugar en donde
pasas tiempo, como dices, ¿no? Pues paso tiempo en la oficina y pasábamos todo el tiempo en la oficina, ¿no? Y o pasabas un rato en tu casa o con los amigos, pero en realidad nunca vivías como espacio físico en la ciudad, y para mí eso también fue muy padre, ¿no? Como que en estos meses, marzo, abril, mayo del año pasado, pues fue como una ciudad desierta, y como que cuando salías y perdías ese miedo de salir, te dabas cuenta de que es una ciudad muy bonita, ¿no? O sea, es una ciudad muy padre cuando le quitas todo el ruido, cuando le quitas todo el smog, cuando le quitas todo este estrés que tiene la gente, ¿no? O sea, cuando tú vas caminando solo, sin audífonos, vas escuchando hasta los pájaros, el viento y todas estas cosas. Y la verdad es que a mí me encantó como eso, ¿no? O sea, como darme el tiempo de no apresurarme, de que tenía que llegar a las 10 a la oficina o a las 9. Sí, ¿no? O sea, no, bueno, yo salgo a la hora que acabe de desayunar, un desayuno bien, y voy al taller, hago lo que tengo que hacer, que pues básicamente era como ir por archivos, porque pues ahí estaba nuestro cerebro, digamos, con todas las cosas, y regresarme caminando a mi casa, y era así, uy, ¿por qué no podíamos hacer esto todos los días, no? O sea, como que, ¿por qué sigue habiendo esta necesidad para muchas personas? Y se entiende, como decía Ala, ¿no? Pues igual a él sí le gusta ir a la oficina y está bien, pero para mí era de, no, pues yo creo que ya no, para mí ya no es necesario, ¿no? O sea, y lo he hablado con mi jefe, que de repente me decía, ¿no? Alejandro Magallanes, oye, pues ¿tampoco no extrañas venir a la oficina? Y decir, no, la verdad es que no extraño nada de venir a la oficina. O sea, en cuanto a lo que yo recordaba de lo que hacía para regresar o ir a la oficina, que era irme en Metrobús, que luego el metro si se me hacía tarde, y pues ahora es de, bueno, sí me da gusto venir al taller porque sé que no tengo que estar aquí todo el tiempo, ¿no? Porque sé que solo vengo a por lo que necesito, y voy a regresar a un lugar que yo mismo he ahora sí diseñado para vivirlo bien, para disfrutar el hecho de que voy a trabajar desde ahí y de que voy a vivir, o sea, creo que esa parte fue muy reveladora, ¿no? Como que de repente nos olvidamos por toda esta velocidad que a veces, o este ritmo que tiene nuestra vida, como de verdad, ¿qué es lo importante, no? Lo que decías de ir a ver a la familia, cuáles amigos de verdad sí son como amigos, a los que sí quieres ver, cuáles otros pues sí son nada más para pues pasártela bien un rato, y ahí es cuando vas revalorando las pequeñas o grandes cosas de tu vida, y eso está para mí increíble, ¿no? O sea, puede que no nos hayamos vuelto millonarios, pero sí siento que nos ayudó, al menos a mí, en lo personal, me dio la oportunidad de darme cuenta de esas cosas, ¿no? Hasta la Ciudad de México parecía pueblo mágico, ¿no? En esa, por tanto silencio. Parecía provincia. Acá, pueblo mágico, increíble, ¿no? Y, o sea, exacto, como dice Eric, o sea, darte cuenta que vivías en la oficina y ibas de visita a tu casa, ¿no? O sea, eso fue un golpe muy fuerte, o sea, darte cuenta, y sí era muy obvio que darse cuenta que de cierta manera pasas más tiempo en la oficina que pues en donde pagas una renta o sea, aquí en Ciudad de México la renta es muy cara, ¿no? Y o sea, podrías hasta vivir de gratis en el taller. Bueno, yo, por ejemplo, o sea, lo replanteas, porque dices, güey, estoy pagando, no sé, 12,000 pesos por este cuarto, y en el taller, pues llego, en la oficina llego y es totalmente gratis. Entonces, este tema de donde te das cuenta que realmente pasas mucho tiempo trabajando, ¿no? Y mucho tiempo con los compañeros de trabajo, resolviendo cosas, etcétera, etcétera. Claro. Pero bueno. Que creo que ahí está la delicadeza, ¿no? O sea, yo me acuerdo, nosotros yo tenía un horario de 9 a 7 de la noche, y nunca salíamos a las 7, era siempre 7:30, 8 de la noche. Y las mañanas el estrés horroroso de la hora pico de las 9, el tráfico horrible. O sea, en ese tiempo estábamos en otra oficina y eran 5 kilómetros de distancia, y hacía a veces hasta 45 minutos. Entonces,
Ajá, y bueno, pasó toda esta situación y luego nos fuimos incorporando, también el equipo de trabajo se hizo más chico y ahorita estamos trabajando de 8 a 4 de la tarde, que siguen siendo 8 horas, que seguimos estando apurados y que a veces sí te quedas un poco más de tiempo, pero pienso como qué horror cuando estábamos hasta tan tarde, o sea, era todo el día, había veces que estaba 12 o 13 horas en la oficina. Y, y vivías así como, pues no sé, en total ignorancia del daño que te haces. Y yo sé que pues a veces surgen cosas, pero bueno, uno, pues el trabajo nunca se termina y dos, pues uno tiene que organizar muy bien el trabajo y también a veces queremos dar como fechas, compromiso, que tú sabes que no se pueden cumplir. O sea, cuando tú das una fecha de entrega, tiene que ser pensando en, a ver, ¿cuántos días trabajo al día? Que son 8. ¿Cuántas horas, perdón? Trabajo al día, que son 8. ¿En cuántos días de jornadas de 8 horas esto puede entregarse? Pero siempre tenemos esta mala educación laboral en la que dices, no, es que no hay que dejar que se enfríe esto. Entonces, se lo voy a entregar así una propuesta ya en chinga en una semana, te quedas hasta bien tarde o te desvelas, porque pues eso te enseñaron en la escuela, y así quieres vivir siempre. O sea, si quieres vivir tu vida laboral todo el tiempo. Oye, Marlene, y los jóvenes que nos escuchan así de ¿qué chingados dicen estos señores? Ya no quiero estudiar ni diseño gráfico ni arquitectura. Pero creo que deberían replanteárselo en realidad, ¿no? Pobre Julia. Amigos, creo que están errando, ¿no? Creo que tendrían que estudiar en medicina o algo relacionado con las ciencias, ¿no? Porque creo que nuestras carreras pronto no serán tan redituables como pensamos, ¿no? Pensamos hace 20 años. Pero bueno, Eric, o sea, a ti no te llegaron como chambas de, bueno, o sea, no sé, muchas marcas empezaron como a replantearse de, bueno, tenemos que llegar a la gente que siga comprando a través de o redes sociales o algún canal, porque, bueno, la gente no iba a plazas, entonces como que ya no pagaban la publicidad impresa que había en una plaza y ahora todo era digital, ¿no? La gente estaba metida en sus casas y lo que estaba consumiendo cabrón era el internet. La internet. Entonces, en ese sentido, ustedes como diseñadores gráficos, pues el juego cambió totalmente, ¿o no? ¿qué? Me encantaría decir que sí. Creo que en nuestro país específicamente, probablemente para muchos fue un golpe de realidad, ¿no? O sea, creo que en mi caso que trabajamos en el taller mayormente para cosas culturales, películas, festivales, ferias de libro, editoriales, pues imagínate, fue un golpe durísimo, ¿no? O sea, es como reinventarse y sobre todo derrumbar un poco esta zona de confort en la que se había establecido una industria, digamos, la industria de la cultura en México, es decir, pues, todo pasaba en un espacio, pasaba en el teatro, pasaba en el cine, pasaba en el auditorio, o sea, como que todo era físico, todo pasaba en la librería y era cómo hacer que todo lo que normalmente hacíamos, que era para conseguir más gente, más público, pues siguiera consumiendo los productos, libros o lo que sea, festivales, películas, pero ahora desde su casa, ¿no? O sea, ahora desde la comodidad de su sillón, desde una pantallita o una pantallota, depende de tu presupuesto. Entonces, a mí me gustaría decir que sí nos pusimos las pilas y se logró algo, pero yo siento que el diseño también, al menos desde mi perspectiva, yo me di cuenta de que sigue sin saberse bien para qué sirve, ¿no? O cómo puede ayudar a las marcas, a los clientes, a todos, para conseguir llamar la atención, ¿no? Y no estoy diciendo que solo el diseño, sino
otras ramas, ¿no? Los comunicadores, las nuevas carreras de community manager y todas estas cosas, que de repente se creía que nada más era una persona que subía tweets y ahora ahora ese es el importante, ¿no? Ahora ese es más importante que el que hacía la programación, estoy inventando, ¿no? El que hacía la programación del festival y el que hacía todo este embrollo de las instalaciones y bla, bla, bla. Entonces creo que desde mi punto de vista, la colaboración fue como lo que fue salvando a muchas marcas, ¿no? Como que ponerse las pilas y tratar de encontrar esos canales que tal vez habían olvidado. De repente veías como muchas marcas que se ponían a colaborar con los ilustradores, con diseñadores, con otro tipo de personas que tal vez de repente pues no se acercaban tanto porque pues ¿para qué, no? Si mi fórmula ya sirve, pues ¿para qué cambiarla, no? Entonces, creo que esa parte fue muy, muy, muy interesante, al menos desde mi puesto como diseñador editorial y de repente como diseñador freelance, pues fue como muy revelador cómo las marcas poco a poco se fueron dando cuenta de que, pues igual eso que hace este tipo, pues puede ayudarme en algo, ¿no? O sea, que tal vez no estaba tan como tan perdido, ¿no? O sea, cuando platicas y decís, sí, diseño, padre, ¿no? Dibujitos y todo esto, pero ya que empiezan a entender o a comprender el poder de lo que se puede hacer a partir del lenguaje visual y de la comunicación visual, pues la verdad es que fue, para los que sí lo adoptaron, pues supongo que fue algo muy, muy padre, ¿no? O sea, creo que eso también ayudó mucho para redefinir como el diseño y el papel del diseño. Y sobre todo lo que te decía al principio, ¿no? Como uno como diseñador también se tiene que poner en el papel de, está padre colaborar con la marca tal, pero hay otros problemas que de repente como diseñador no ves, que también estarían padres como atacar, como gremio de diseñadores, que de repente se nos olvida que existen, ¿no? ¿Verdad? ¿Sigues ahí? Sí, wow. O ya se metieron los otros. O sea, pero ¿qué problemas crees tú que se tendrían también que atacar? O sea, sí, colaborar con Nestlé está increíble, pero ¿cuáles crees tú que son los puntos flacos ahorita en términos del diseño en México? Yo creo que uno de ellos es la educación. O sea, creo que nosotros como diseñadores, no voy a hablar como pedagogo y todas esas cosas, sino qué tanto como diseñadores nos hemos acercado a mejorar los productos editoriales, por decir un ejemplo, para los niños, ¿no? ¿Cómo haces que las publicaciones sean bonitas, sean atractivas, pero que además tengan una función más allá de lo estético, ¿no? Creo que esa parte es algo que no se ha atacado, ¿no? O sea, ¿cómo puedes llevar, por ejemplo, algo que hablaba con Víctor es, imagina que vamos a hacer un libro de diseño así bonito, genial, bien hecho, pero que hable de matemáticas, que hable de biología, que hable de física, que hable de física cuántica, o sea, como todas esas cosas que de repente dices, ¡ay, qué hueva!, ¿no? Pero dices, tal vez eso también ayude a nuestra sociedad a voltear a ver otras cosas en donde pues los niños, sobre todo, se den cuenta de que no todo está enfocado a un solo destino, ¿no? Como ser arquitecto, ¿no? Ser diseñador o todas estas cosas, sino que también está cool ser científico, que también está cool ser médico, biólogo, todas estas cosas, pero creo que no sea... al menos desde mi perspectiva, a mí me encantaría más como explorar eso, ¿no? O sea, como
¿cómo haces que a un niño, o sea, eso se me hace un verdadero reto, ¿no? ¿Cómo haces que a un niño le interese la biología o que le interese las matemáticas, ¿no? Que le interese la historia a partir del diseño y de la comunicación visual? O sea, creo que eso podría ser. O sea, hay muchos otros problemas, pero ese es el que a mí me ha puesto a pensar mucho, ¿no? Sí, justo un parteaguas en esta temporada, porque ya me aburrí, señores, o sea, ya me aburrí de decir en esta pandemia, o sea, en esta temporada justo es la comunicación visual, ¿no? Y la importancia de los diseñadores gráficos, publicistas, comunicólogos, etc. En este rubro, ¿no? Pero quería abordar, o sea, justo ya hablamos, o sea, ya nos dimos las manos, nos entendimos como nos personas, aceptamos, nos reconocimos, pero quiero saber un poco más de cerca de tu trabajo, qué trabajos se te acercaron a ti, qué fue lo que cambió en la manera en que te abordaron las empresas a que trabajes con ellos, colabores con ellos. ¿Qué trabajo fue el que te gustó que hiciste esta pandemia? Que si lo hubieras hecho en la oficina hubiera sido diferente a que si lo hubieses hecho en home office. No sé, cuéntanos cómo ha sido tu acercamiento laboral en esta temporada. Fíjate que hubo 3 proyectos, digamos, para como encerrarlo. Hablábamos de los espacios, ¿no? Y de cómo los espacios se han ido redefiniendo. Y uno de los proyectos que a mí me gustó mucho, porque en realidad pues nunca había hecho algo así, fue cómo a través del diseño podías hacer que un lugar de oficinas pudiera ser como distinto para la persona que lo va a vivir, ¿no? O sea, que no sea la típica alfombra gris o las paredes blancas con vinilos de mensajes corporativos, ¿no? Sino de cómo haces o cómo creas un concepto que hable de la marca, pero que le sea appealing, perdón por el anglicismo, a la gente que lo va a vivir, ¿no? O sea, que se sienta parte no solo de la empresa, sino de ser como algo nuevo, algo especial, porque esto era una oficina para un centro de como tecnología de IT para Nestlé. Entonces era pues, un piso entero de un edificio, pero había que llenarlo, no llenarlo, sino que había que crear un concepto gráfico para que la gente se sintiera como que pertenecía a algo, ¿no? Un poco como esta idea de Steve Jobs, ¿no? Cuando hizo el equipo de Macintosh, que sí era parte de Apple, pero no, o sea, es que yo soy del equipo de Macintosh, ¿sabes? Entonces como que de ahí nació mi idea de cómo hacer este concepto para este equipo, digamos, de IT para Nestlé. Y entonces, ese fue uno de los proyectos que más me gustaron del año pasado. Fue un poquito antes de la pandemia, pero como que cobró sentido porque era como, lo iban a utilizar para cuando regrese la gente, ¿no? O sea, como de, bueno, te fuiste a tu casa a trabajar con una oficina gris y fea en la que tal vez te sentías aburrido y no pertenecías a nada, pero ahora cuando regreses, pues vas a ver este lugar en donde pues sí se invirtió tiempo, esfuerzo de la empresa para que tú te sintieras como bienvenido. Y creo que esa es una parte muy padre de los que lo han podido hacer, de cómo redefinir sus espacios a través del diseño para que no se sienta como una oficina pues normal, ¿no? Ese fue uno de los proyectos que me gustaron mucho del año pasado. Sigo haciendo cosas más o menos del estilo y fue bueno, no solo porque ves tu trabajo en un muro gigante. Digo, ustedes que pues, son arquitectos saben, ¿no? O sea, para mí era impresionante ver mi diseño de 3 metros de altura, ¿no? Y por una pared gigante de 10 metros.
era así de wow. Yo de niño, cuando estaba en la secundaria, quise ser muralista y creo que eso es lo más cercano que voy a estar, ser muralista, ¿no? Entonces, cuando ves que tu trabajo no solo se ve bien, digamos, gráficamente y te gusta como diseñador, sino de que cuando te dan los comentarios de la gente y que les dicen, wow, está increíble, y porque yo me basé, digo, les voy a contar un poco, no se los puedo mostrar porque pues obviamente es todo el audio, pero todo giraba en torno al código de 0 y 1, que se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Binario. El código binario. Binario. Entonces... Sí, cursé matemáticas, amiguito. Muy bien. Entonces todo giraba en torno a ese lenguaje de lo binario, pero en vez de que fueran números, pues haz de cuenta que el 0 pues era una bolita, un círculo, y el 1 era una raya. Entonces alrededor de toda la oficina había un mensaje que solo se podía descifrar porque ellos sabían, porque pues son de IT, de tecnología y todo eso, de sistemas, pues ellos eran los únicos que iban, entre comillas, a saber lo que decían sus paredes, ¿no? Porque pues ellos conocían ese código. Entonces... Y pura grosería, ¿no? Así de... Pura grosería. No. Somos los más chingones y se joden todos. Puto el que lo lea, ¿no? Casi. No, pero creo que eso es lo padre, ¿no? O sea, ¿cómo haces que el diseño cobre otro sentido más allá de que sea un cartel o de que sea un libro, sino de que haces un espacio más padre, ¿no? O sea, como al menos yo siento eso. Ese fue uno que sí, que digamos se concretó antes de la pandemia, ¿no? Digo, se concretó que yo lo hiciera, pero pues todo el desarrollo, pues sí fue algo tardado. Después, por ejemplo, siguiendo como con las colaboraciones, también fue muy chistoso porque nosotros teníamos ya como un plan con Laika de sacar colaboraciones que ya teníamos pues, ahí guardadas o más preparadas, pero la pandemia extrañamente pues hizo que pues el papel escaseara o cierto papel escaseara, que pues obviamente las imprentas pues cerraran algunas, como que todos esos inconvenientes técnicos pues nos afectaron y pues hasta el día de hoy pues nos siguen afectando un poco porque pues no han salido, ¿no? O sea, íbamos a sacar 2 el año pasado, pero pues se pausaron o siguen en proceso porque pues hasta ahorita como que poco a poco se ha ido como reactivando la operación. Entonces, eso es importante porque también te da como una confianza con quien estás colaborando, y creo que eso es lo padre de las colaboraciones, porque no puedes colaborar, al menos yo siento que no puedes colaborar con todos, porque no muchos entienden o no muchos entendemos como esas naturalezas que de repente pues no es que tú quieras retrasar algo, ¿no? Sino de que pues es algo que sale de tus manos y tienes que tener paciencia junto con el que te está dando esta oportunidad, digamos, de colaborar y de decir, bueno, pues no va a salir este año, pero probablemente salga el otro. Y creo que esa parte de colaborar con una marca tiene que ser como siempre transparente, decir, bueno, es que se atrasó por esto, y entre más transparente y comunicativa sea, pues es mejor, porque así tú mismo vas dando como posibles soluciones, ¿no? Entonces, próximamente, amigos, habrá nuevas sorpresas con Laika, y pues espérenlas, están muy padres, y de lo poco que he visto, la verdad es que está bueno, porque son productos que están enfocados como a necesidades para diseñadores. Una es una libreta para hacer tipografía, que se llama Veteroc, y la otra es una no es una reinterpretación, es como un rediseño casi total de una libreta que fue pues muy, muy pedida para ellos, que fue Setka, que es una libreta de diseño.
un poco más de diseño editorial. Entonces, pues esas dos están como ahí esperando. Y el tercero fue un mapa que lo he estado como citando desde hace rato. Es un mapa de todas las líneas del transporte colectivo, Metrobús, Metro, tren ligero y suburbano. Cuando yo lo inicié, no existía el que ahora ustedes conocen, que sacó la Ciudad de México el año antepasado, pero... Y pues ya... Ay, perdón. ¿Qué pasó? Que mandaron un mensaje para regañarme, perdón. Y entonces, como que ese mapa fue muy importante para mí porque fue como esta reconciliación con un proyecto que yo había olvidado un poco, que había dejado ahí, y fue como de, bueno, pues me voy a dar el tiempo de terminarlo, y te das cuenta de que en realidad no es que fuera difícil terminarlo, sino de que en realidad como que no te habías dado el tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, como que cuando te das cuenta de que lo pude haber acabado en un mes si me hubiera aplicado, como lo hice, es así de, no sé por qué tardé 4 años, ¿no? O sea, estuvo bien, pero de repente vas como postergando y postergando cosas nada más porque dices que no tienes tiempo, ¿no? O crees que no tienes tiempo, pero de repente dices, no, bueno, pues si te das ese momento al día, 1 hora, 2, o de repente en los tiempos muertos que el año pasado para muchos fueron demasiados, pues sí, fue interesante, y fue interesante no solo por terminarlo, sino de que la forma en la que se fueron dando las cosas fue de, yo lo publiqué en Instagram y en Twitter nada más, como que sin esperar nada, imprimí nada más 5. Al principio iban a ser 50, después fueron 100, y fue genial porque casi en un lapso de 15 días se acabó la mitad, ¿no? Y fue así de, wow, nunca hubiera esperado que casi se acabaran los mapas en tan poco tiempo. Igual y no era un tiraje tan grande, pero como que también te pones a pensar que la gente, a pesar de que no era una risografía así genial de un ilustrador, sino básicamente era un mapa, pues la gente sí lo valora, ¿no? Y como que ve ahí como un trabajo de diseño, pues que vale la pena para ellos comprarlo, y eso fue como muy padre, ¿no? O sea, creo que digamos que en general esos 3 proyectos fueron los que, digamos, más me mantuvieron ocupado y de los que me siento como a gusto en estos momentos. Perdón por la tapa. No, bro. No, pues de eso justamente queríamos saber. Y bueno, pues prácticamente, chiquillos y chiquillas, ya tenemos que cerrar, pero pues no sé, me gustaría aprovechar, creo que se tocaron como los temas que planteamos en un inicio, y pues saber si harás reimpresión de los mapas o no. Digo, lo de Laika todo está pendiente, y en cuanto salga le vamos a dar difusión, porque pues ya saben que son nuestros amigos y aliados, que tienen ahorita descuentos. Entonces yo que ustedes aprovecharía, que están bastante, de por sí tienen precios como súper competitivos, y ahorita además están con un apoyo a la economía familiar. Entonces pues chequen su página en www.laikanotebooks.com. Y pues no sé, ¿con qué te gustaría como cuál sería la conclusión? Porque ya ves que tú vuelves hasta dentro de 2 años, entonces, Sí. y si van a poder adquirir, ¿habrá reimpresión de los mapas? O, pues no sé, si alguien quisiera alguno, te puede contactar, dónde te pueden contactar, o si alguien quiere contratarse para X, Y o Z, pues dónde pueden ponerse en contacto contigo. Pues, mucho contacto, dije.
Mucho contacto, pues. Mucho Antes de cualquier cosa, pues muchas gracias por invitarme otra vez. Siempre está padre, ¿no? Como decíamos, no, sí, iba a durar muy poquito, pero cuando te la pasas bien platicando y como que hasta siento que fue una especie de terapia grupal, que está padre, como que se fue muy rápido y la verdad es un gusto siempre como platicar con ustedes. No conocía a Alan, pero estuvo padre conocerlo. Un gustazo. Estar aquí platicando con ustedes. Del mapa, pues sí, hay todavía unas cuantas copias. No tengo planes de volverlo a imprimir. Si lo vuelvo a imprimir, no va a ser tan grande. Ahorita, bueno, es un mapa demasiado grande, es de 100 centímetros por 70, entonces sí está un poquito grande. Entonces, muchos lo que me decían era que si lo volvía a imprimir, pues lo imprimiera un poquito más pequeño, porque enmarcarlo es un poquito costoso. Entonces, si lo vuelvo a hacer, pues lo haría un poquito más chico. No hay planes de eso, pero si alguno está interesado, puede escribirme a mi Instagram en @Eric con C, importante, Eric con C, León, HDZ, Hernández, abreviado. Ahí estoy. Twitter ya no lo checo tanto, no tengo Facebook, ahí sí, así que, bueno, sí tengo, pero la verdad es que nunca lo reviso. Y pues sí, cualquier cosa, pues ahí andamos, ahí andaremos subiendo más colaboraciones. Y pues nada, pues muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias por quedarse hasta el final, queridos amigos. Gracias a ti, Eric. La verdad estuvo súper padre platicar. Digo, fue terapéutico esto. Y aparte ya tenía rato que no venía a grabar aquí al podcast. Ahora sí, porque pues ya no es presencial. Y no, o sea, totalmente terapéutico. O sea, saber que al final, o sea, que pareciera ¿cómo te diré? Un tema de ayahuasca, así de agárrense de las manos y vámonos juntos y vamos a contar nuestros problemas, los resultados de todo este encierro, lo que haya pasado, y más que nada agradecidos por que nos muestres tu experiencia, nos muestres un poco de lo que pasaste, de lo que viviste, de lo que sufriste, de cómo convertiste a Ciudad de México en un pueblo mágico de la noche a la mañana. Sí, y nada, no sé qué más te vas a agregar, Marlene. Pues que creo que, digo, no nos vemos desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y creo que de alguna forma es como ponerse un poco al día y que pues ustedes también, amigos que nos escuchan, pues nos compartan cómo se han sentido, que luego son un poco, no sé, nos pueden mandar audios o nos pueden dejar mensajitos, pero luego son un poco participativos. Pero creo que es importante como, pues no sé, cuando tenemos amigos que vienen al programa, como es el caso de Eric, la tónica del programa siempre es distinta, ¿no? Porque, pues, no sé, no es como tan serio, tan profesional, o a veces hasta te piensas, uy, si hago esta broma me escucharé como súper mal, algo por el estilo. Sí, no soy serio, Dios. Ajá, no voy a ser respetado, pero cuando vienen amigos, siempre hay como este espacio de honestidad y de que pues al final del día todos somos personas y que el diseño es humanidad, entonces pues hay como que ponerse en contacto con estas otras fibras que coexisten y que están ahí y que forzosamente son las que te llevan a la reflexión de ya como el campo profesional en crudo, ¿no? Digo, Eric empezó como por qué vivió o cuál fue su perspectiva para llegar a bueno, y lo que he trabajado ha sido esto y me gustó por esto otro, ¿no? Entonces, pero siempre es necesario como tratarnos de ordenar y caer o regresar a cómo es, o sea, esta conciencia de cómo hemos vivido estos procesos, de irlos desmenuzando para entender quizás un poco más nuestro presente. Entonces, eso me gustó mucho y creo que con eso terminaría mi intervención del día de hoy. Y agradecerles a todos por escucharnos y a ustedes por hacerse un tiempito y estar acá. No, pues gracias de nuevo. Pues estaremos viéndonos pronto, espero, para echarnos una cerveza como se debe, ¿no? Como la última vez.
como la última vez. Sí. Pues sí, bueno, pues gracias Podemos a todos darnos por la paz. escucharnos, darnos la paz. Gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, sobre todo por compartirnos. Y lo hicimos de nuevo, 1 hora de programa. No, bueno, Una hora 10. 4, ¿no? Como la otra vez. Bueno, Alan va a musicalizar el cierre del programa del día de hoy. Sí, estoy haciendo la guitarrita del intro. Tú sigue hablando y yo estoy haciendo el fondo. Bueno, pues gracias amigos por escucharnos. Hasta pronto. Nos vemos, cuídense mucho. Yo soy @ no soy Alan. Yo soy @MariaNeón. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.